¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Satisfactory. El día de hoy les traigo una nueva guía que en este caso me han estado pidiendo muchísimo y es sobre los transportes. Así que para este video prepárense porque vamos a aprender sobre los camiones y los tractores y todo lo que podemos hacer con ellos, que es una gran ventaja para transportar cosas en este juego. Así que no me enredo más, como siempre les digo, yo soy Rados y comenzamos. Antes de entrar de lleno con la explicación de las rutas y de los tractores y camiones, también de las estaciones, me gustaría recomendarles que hicieran su fábrica de combustible para poder surtir a los camiones de esta manera y que todo sea automático. Si les gustaría ver más a detalle cómo he configurado esta fábrica, déjenmelo en los comentarios, revienten este video a likes y pues hacemos un video explicando cómo surtir a nuestros camiones pues de combustible de manera infinita. Pero sí, eso es algo que tenemos que hacer, tener una estación que distribuya combustible al resto de estaciones, ya sea combustible, carbón o cualquier otro tipo de combustible que usen los transportes, para que nunca se queden parados por ahí en la ruta y pues puedan continuar trayéndonos todo el material a donde nos importa. Entonces, continuamos. Ahora pasemos a unos aspectos básicos que hay que tener en cuenta para construir nuestras carreteras y nuestras estaciones. Muy bien, gente, pues estamos aquí otra vez en nuestro amigo el diseñador de planos y pues aquí un circuito de pruebas más o menos ahí pequeño en el que estuve haciendo algunos intentos de construir fábricas. La verdad es que para efectos del video hay planos pues que son muy sencillos. Recuerden que todos nuestros blueprints, tanto de fábricas, carreteras, camiones y otros, podemos encontrarlos en el Discord del canal. Entonces vayan corriendo a unirse y van a encontrar estos blueprints por ahí. El link está en la descripción y pues nada, para que vayan corriendo a descargar sus planos. Entonces vemos que tenemos aquí pues el camino recto 4x4. Ya cuando tengamos los blueprints designers MK2 y MK3 a lo mejor podemos hacerlos más grandes, pero por lo pronto es un camino así sencillo, como ya vieron en algunas tomas del video. Tenemos también el retorno, que es para otro tipo de situaciones. Ahí tenemos un retorno. También tenemos una pequeña subida o bajada, como la querramos ver. La anterior era de 4 metros, ahora tenemos una subida de 8 metros, un poquito más pronunciada también. Tenemos un camino con giro a 90 grados, ahí está, que puede ser a la izquierda o a la derecha dependiendo de cómo lo miremos. Y tenemos una sección con la estación donde puede ser para recoger el material o para surtirlo a los camiones, ¿no? Entonces son blueprints muy sencillos, muy básicos. Lo quise mantener todo sencillo. De hecho, los materiales que nos pide pues son estos. Simplemente a lo mejor el caterio, el turboalambre es el que a lo mejor algunas personas no podrían tener desbloqueado, pero también el caterio es muy sencillo de desbloquear y todo lo demás son pues materiales que ya vamos a tener de sobra para cuando desbloqueemos los camiones. También decirles que estas luces pues no consumen mucha energía, es 1 megawatt por lámpara cuando esté encendida y pues que podemos configurar un modo noche, solamente se encienden cuando está pues oscuro, ¿no? Cuando es de noche, y en el día pues nos ahorran energía, pero pues si tenemos energía de carbón o cualquier tipo de fuente de energía infinita pues no nos debería de representar ningún problema. Así que pues simplemente esas son las construcciones y los blueprints que vamos a necesitar. Obviamente ustedes pueden hacer los diseños que necesiten y darle rienda suelta a su imaginación. Tenemos un montón de formas de personalización. Podemos pintar patrones en el suelo, podemos poner números, podemos poner todo tipo de señalizaciones y también colores para nuestros cimientos y nuestras paredes y todo lo que necesitemos construir. Entonces así es como yo la tengo diseñada y pues nada, vamos a empezar a configurar todo. Y nada, gente, para empezar a construir nuestra red de carreteras y nuestras estaciones de camiones, pues primeramente tenemos que definir el por qué y para qué. En este caso, lo que yo necesito es llevar plástico, que aquí viene en esta línea, hasta una fábrica que tengo allá de circuito impreso. Vamos a llevar plástico y también vamos a traer desde aquella red de fábricas un poquito de lámina de cobre hasta esta fábrica de circuito impreso. Entonces, para esas grandes cantidades que se van a necesitar de material, pues los camiones y los tractores nos van a servir pues muchísimo por, como les mencionaba, la gran cantidad de materiales que podemos transportar. Entonces vamos a ir a nuestros planos y si los descargaron desde nuestro Discord pues van a tener estos de aquí y vamos a poner nuestra estación de camiones que simplemente la alineamos de la mejor manera que consideremos. Por ejemplo aquí, ahí está bien alineadita, así de simple, y pues le damos a construir, ¿no? Nuestras estaciones, para que lo veamos a más detalle, tienen simplemente dos entradas
que son al almacén. Esta entrada aquí lo marca, es para combustible, que como les mencionaba al principio del video, es muy importante tener pues surtidos de combustible en nuestras fábricas o nuestros camiones, porque así ya no se nos quedan sin combustible a mitad de camino y pues siguen trabajando sin parar. Y pues también la salida del almacén, que es por aquí donde entraría el plástico. En este caso vamos a conectarlo de una vez. Y si entramos a la estación podemos ver esta pantalla donde podemos configurar algunas cositas, como por ejemplo pues que si es una estación de carga o de descarga. Esto es muy importante porque si no, no se va a poder enviar o recibir el material correctamente. Entonces, importante. En este caso nosotros queremos llevar el plástico, así que vamos a dejar señalado que es para cargar, no para descargar, es para cargar. Entonces dejamos tildado aquí el botoncito y listo, ahí estamos diciéndole que es para cargar. ¿Por qué no entra el material? Bueno, porque necesita energía, necesita 20 megawatts, entonces necesitamos conectarla a una red eléctrica. Para eso en nuestro blueprint ya viene este poste, simplemente tomamos de aquí y lo conectamos ahí al poste de nuestra red principal. Y listo, empieza a avanzar el material y vemos cómo está llegando aquí a nuestro almacén. Entonces, yo lo que les recomiendo es que primero construyamos toda la red de carreteras y después construyamos pues los vehículos y todo lo que necesitamos para poder configurar todo y pues que no paremos nunca. Entonces, ahí está llegando el plástico, ahí está, vamos a dejarle este plástico también. Y lo que vamos a hacer, y para esto voy a empezar a volar un poquito, es que vamos a ir construyendo la carretera. Ya vimos que aquí está nuestra fábrica de combustible, aquí está nuestra distribución de combustible para los tractores. Entonces tenemos que conectar esta carretera a esta carretera principal y también a esta carretera que es la que va a llegar a donde están los contenedores con combustible. Entonces tenemos que hacer que todo esto se una, y borré un poquito toda la pista para que vean las diferentes situaciones, cómo las podemos solucionar con esos blueprints o crear blueprints para cada situación en específico que ustedes tengan. Entonces simplemente venimos a los planos y pues vamos a usar camino recto, lo colocamos lo más centrado posible. A veces se batalla un poquito, pero le vamos agarrando la práctica, ¿no? Entonces ahí está, vamos a hacer varios caminos hasta llegar a aquel lado y pues ya regreso. Como tip, si se les dificulta un poquito unir los caminos, pues ya estando aquí al ras de suelo, les puede pasar esto, de que aquí pues el riel no está bien unido, pero cuando le dan acá pues se desajusta todo. Entonces simplemente lo unen así, presionan la tecla H y lo mueven hacia el lado que necesiten con las teclas de dirección del teclado, y así vamos a ir construyendo todo de una manera más sencilla. Hacemos lo mismo acá y listo. Yo voy a continuar y ya regreso. Llegados a este punto ya vamos a necesitar hacer una vuelta aquí, más o menos, seguimos la misma lógica, ahí está, para poder dirigirnos hacia esa carretera. Pero vemos que tenemos diferentes alturas. Aquí hay una, aquí hay otra y esta es otra, ¿no? Bueno, creo que estas dos son iguales, pero esta sí es diferente. Entonces lo que podemos hacer es simplemente pues que nos va a ayudar muchísimo nuestro camino de 4 metros, nuestra subida de 4 metros, la alineamos correctamente, más o menos así, y ahí está. Aquí ya tenemos la subida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a unir estas dos partes con camino recto. Queremos llegar a esta altura, entonces simplemente lo alineamos, ahí está, y también alineamos en esta plataforma y listo. Podemos ver que aquí se empalman así medio raro estas piezas, pero pues no pasa nada, simplemente eliminamos los excesos. Vamos a poner otra plataforma de recto, ahí está, no importa que se encime, borramos lo que no necesitamos y listo. Así es como se vería nuestra intersección de momento. Entonces si se fijan pues ya está todo bien alineado aquí, y pues acá nos queda un poquito como que medio arriba y abajo. No hay ningún problema, lo único que tenemos que hacer es tomar otra vez el plano recto, lo colocamos, ahí está, y ahora sí vamos a borrar todo lo que no nos sirve, que en este caso sería esto y la parte recta, que sería esto. Ahí está, quitamos lo que se encimó.
Y así es como se vería más o menos nuestra subida, ¿no? Y ahí está, más o menos lo dejamos así, borramos también lo de acá y también quitamos las lámparas pues que no nos van a servir, que serían estas de aquí, y pues más o menos así es como lo tendríamos que hacer. Ahora, otra cosa importante que podemos hacer aquí pues es pintar adecuadamente este centro pues para indicar que los carriles son transitables, entonces también podemos hacerlo de esta manera. Simplemente voy a hacer algo muy sencillo, vamos a los patrones, dibujamos las líneas, así, esta aquí, esta de este lado, ahí está, ¿cuál me falta? Y acá hacemos lo mismo y ahí está, creo que no nos faltó ninguno, esta nada más y este de acá y listo. Y así se ve un poquito mejor pues la intersección. Ustedes pueden poner los símbolos que necesiten, vueltas, símbolos de tractor o lo que necesiten. Hay muchas opciones, todo esto lo pueden desbloquear en la tienda Flipante, así que pues yo les recomiendo que lo hagan. Pueden poner varias cositas, pasos de cebra, números, líneas y símbolos de todo tipo. Entonces bueno, así es más o menos como quedaría, y pues para que vean que podemos salir de cualquier dificultad con los blueprints que les dejé. Simplemente es cuestión de ser un poquito ingeniosos, ¿no? Y arreglárselas de esa forma. Entonces, hasta el momento lo llevamos así. Ahí están nuestra intersección y pues ya tenemos toda la carretera libre, y aquí lo único que tendría que hacer es pues alimentar todo esto con electricidad. Conectamos las lámparas y ya regreso. Ya estamos de vuelta. Aquí pues conectamos todas las lámparas y pusimos alguna que nos hacía falta, y pues así es como se vería. Como les digo, podemos configurar el modo noche para que solamente se ilumine cuando pues el sol no está, y básicamente ya estamos listos para recorrer la carretera con nuestros materiales en los tractores o camiones. Muy bien, ya estamos en nuestra fábrica de circuito impreso. Ahora simplemente explicar pues que obviamente esta es pues la estación donde llega el plástico, entonces es una estación de descarga, entonces tiene que estar hacia este lado el botón, hacia el lado izquierdo. Aquí también todas estas son de descarga, esta es la del combustible y esta es la de la lámina, también es de descarga. De aquel lado está la de lámina, pero es de carga. Entonces simplemente para la estación del combustible, antes de iniciar el recorrido, vamos a sacar el combustible del almacén y lo vamos a distribuir a las entradas de combustible de las otras fábricas. Aquí está, esta ya está llena de combustible, y también a la propia estación de combustible le vamos a poner en su tanque, vamos a ponerle una entrada con combustible pues envasado, ¿no? Que es el combustible que yo elegí para estas fábricas. Igual a la de plástico, si venimos acá le podemos cambiar el nombre, ahí está, y ahora esta estación pues simplemente es la estación de plástico, ¿ok? Y ahí está, nos dice que está todo operativo, todo está ok y listo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué a estas estaciones de llegada y no a las otras estaciones? Nuestros tractores, cada vez que llegan a una estación, van a hacer la actividad que les corresponde, y si la estación tiene combustible en ella, no importa si es de carga o es de descarga, les va a dar combustible. Entonces nosotros simplemente nos vamos a robar este combustible para hacer ahorita un tractor, y ven cómo está llegando, ahí se está llenando, y entonces simplemente necesitamos que con que una de las estaciones que visita ese tractor tenga combustible, pues simplemente ya con eso va a poder cargar su tanque. Entonces, si el recorrido es muy largo, pues tal vez sí necesite que las dos estaciones le llenen el tanque, pero en este caso, que son recorridos no muy largos, con este combustible que le estoy poniendo no es necesario. Con que una estación tenga, pues es suficiente. También si hablamos de otro tipo de combustible como el carbón, dura pues muchísimo menos porque se consume más rápido, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para la hora en la que configuramos nuestras estaciones de camiones. Ahora vamos a lo que vinimos, ¿no? Que es simplemente cómo configurar una ruta. Ya vimos que el combustible pues que se está acabando, ya no hay combustible aquí, entonces antes que nada vamos a configurar un camión, que en este caso yo pondría un tractor, no se necesita mucho combustible, vamos a poner este tractor, le llenamos el tanque. Ahí está, ya tiene el combustible porque está debajo de la fábrica del combustible. Entonces aquí en automático, haga lo que haga, cuando pase por aquí se llenó. Esta es la razón por la que se llenó. Pero bueno, vamos a subirnos al tractor simplemente de esta manera. Ahí ya tenemos el combustible. Nosotros podemos recorrer libremente todo y hacerlo manualmente, ir por las cosas y regresar y tal, ¿no? Pero eso no sería muy efectivo que digamos. Entonces, para surtir el combustible, lo primero que tenemos que hacer es abrir el menú de nuestro tractor, que aquí está, y nos dice varias opciones. Nos dice activar el piloto
piloto automático. Si nosotros lo activamos y nos salimos del tractor, realmente no va a pasar nada porque no tiene ninguna ruta activa, no tiene nada, no hay ningún piloto automático que seguir. Entonces se lo desactivamos y lo que vamos a hacer es comenzar grabación y el tractor va a empezar a grabar la ruta por donde nosotros pasemos. Entonces cualquier vuelta que hagamos, cualquier cosita, el tractor la va a hacer. Entonces si nos estrellamos, si pasamos de forma alocada, si la velocidad y todo, el tractor va a hacer esa ruta. Y lo único que tenemos que hacer para completar la ruta es llegar a la meta donde está nuestro primer punto. Ahora sí, si ponemos activar el piloto automático, nuestro tractor en automático va a intentar irse a la ruta que nosotros seguimos y seguir los nodos que pues nosotros le indicamos. Lo está haciendo en reversa porque obviamente la ruta está toda rara ahí, ¿no? Toda extraña. Entonces, pues realmente esa ruta no está sirviendo para nada. Vamos a ir a nuestro tractor loco y vamos a desactivarle el piloto automático. A ver si podemos hacer algo mejor con esa ruta. Podemos borrar la ruta de este tractor. No estaba guardada, así que mucho ojo. Esa ruta solamente se podía usar en este tractor y listo. Entonces, bueno, vamos a darle otra vez a iniciar la grabación y ahora sí lo vamos a hacer correctamente. Bueno, gente, ya estamos arriba de nuestro tractor, preparados para pues crear una ruta un poquito más eficiente que la anterior. Así que lo que vamos a hacer es abrir nuestro menú con la letra Q y comenzar grabación. Ahora nada más nos adelantamos hacia donde queremos ir y vamos a pasar por la estación de donde vamos a dejar el combustible. Para esto tenemos que presionar la letra F para que empiece a hacer la descarga. Aunque nuestro vehículo esté vacío, no pasa nada, hay que hacerlo y luego nos vamos a continuar trazando la ruta. Ya después podemos configurar los momentos de las paradas y bueno, les diré cómo hacerlo. Ahora voy a adelantar un poquito el video y los veo más al ratito. Ya estamos llegando a la intersección y como les dije hace rato, hay que tener cuidado con la velocidad a la que tomamos las curvas o a la que entramos a las estaciones, porque esto el tractor lo va a hacer exactamente igual que nosotros, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a llegar a la estación de carga, presionamos la letra F para que empiece a cargar, nos quedamos lo suficiente para que termine y listo, podemos avanzar y cerrar la ruta para poder guardarla. Así que yo sigo adelantando el video y los veo en un momento. Ya estamos a punto de llegar, simplemente son los últimos pasos. Pasamos por este nodo dorado y ahí está la grabación completa de la ruta. Si venimos a la letra Q, vamos a abrir el menú y podemos guardarlo aquí con este pues simbolito de disquete. Ponemos el nombre de la ruta, yo le voy a poner combustible y le damos a guardar. Y ahora si abrimos el menú, pues aquí van a estar las rutas. Podemos asignar a cualquier tractor o cualquier vehículo a esta ruta ya pues gracias a que la tenemos guardada, ¿no? Combustible por viaje, dice 6 combustibles, pero realmente van a ser más. Simplemente es una estimación del primer viaje y pues hay que tener en cuenta pues cuántos vehículos hay en ella, la distancia que hay, la distancia a la que tú estás de la ruta, la longitud completa de la ruta, que estamos recorriendo 1,5 kilómetros, un poquito más, y pues el nombre de la ruta, ¿no? Si le damos cargar ruta, pues ahí está. Podemos ocultar también los nodos para que no nos estén estorbando a la vista. Yo prefiero dejarlos a la vista para configurarlos, ¿no? Y ahora, si activamos el piloto automático, pues nuestro tractor tiene que acercarse a la ruta. Cerramos el menú y ahí está. Nos bajamos y empieza el tractor automáticamente a surtir pues el material, ¿no? Ahí está, ya lo dejó. Y aquí llegó el combustible pues que le quitó al tractor. Ya empieza a distribuirlo a las otras estaciones y pues ya no hay ningún problema. Ahora, varias cuestiones a tomar en cuenta. Aquí en cada estación nosotros podemos entrar a los nodos y cambiar el tiempo de espera. Para este tiempo, para estos tractores, pues simplemente el proceso de descarga, aunque no lo parezca, empieza a contar a partir de que entra como en esta zona. Entonces todavía no se detiene aquí cuando ya está descargando o cargando según sea el caso. Entonces 10 segundos es mucho tiempo. Yo lo que hago, porque ya lo tengo medido así, es que le pongo 5 segundos por estación. Si es un camión, a lo mejor tarda un poquito más. Entonces, para los tractores, 5 o 6 segundos está bien, establecemos el tiempo. Y para los camiones que llevan un poquito más de piezas,
pues ahí a lo mejor sí, unos 8 o 10 segundos está perfecto, dependiendo también de los nodos que tanto nos puedan entregar. Entonces, eso es para los nodos de las estaciones. Y para los nodos de aquí, nosotros podemos acercarnos, presionar E y podemos eliminar el nodo por si hay un nodo que está muy juntito, por si está repetido, por si nos paramos donde no queríamos o lo que sea, podemos borrar uno de los nodos, ¿no? Y así es como programamos las rutas de los camiones y de los tractores. En este caso, si yo quisiera construir un camión, que lo voy a hacer aquí, hay que ponerle combustible y nos vamos a subir simplemente para que veamos la configuración. Podemos abrir el menú y pues exactamente igual, podemos comenzar grabación, activar el piloto automático y todo lo que ya vimos. Si nos vamos aquí al menú de rutas, vemos que no tenemos ninguna ruta activa, entonces no podemos cargarla, pero la del tractor aquí está, es esta, pero no la podemos usar para los camiones, solamente podemos borrarla o cancelar. Tocaría comenzar una nueva ruta y para esto es igual. Estas carreteras no están pensadas para camiones, están muy chicas, pero sí se pueden usar. Simplemente tenemos que ser un poquito más precisos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar una ruta para traer con este camión lo que es la lámina. Entonces simplemente nos vamos a comenzar grabación, nos acomodamos para que el camión empiece a cargar. Ahí está, en este caso descargó, nos vamos por acá y pues empezamos a hacer la ruta como mejor podamos. Aquí se va a complicar un poco porque está un poquito angosto, pero no pasa nada. Y llegamos a la estación de carga donde tenemos que indicarle al camión precisamente que cargue. Y ahí vemos cómo va entrando la lámina de hierro al camión. Listo, nos podemos ir. Si hacemos esa maniobra se va a guardar. Entonces tengan cuidado. Ahí está. Y llegamos a la ruta pues de final, ¿no? A la llegada. Pasamos por el nodo y listo, ruta guardada. Ahora activamos el piloto automático y si se fijan, todas las acciones las está haciendo igual. Aquí es donde nos sirve borrar nodos. Sería eliminar este nodo. Voy a eliminar todos los que no se necesiten. Ya están eliminados y si se fijan por allá el tractor está batallando, entonces bueno, el camión en este caso está batallando muchísimo con pues esa curva. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a optimizar la ruta y veremos si ahorita que regrese pues puede hacerlo de mejor manera. De todos modos, como les digo, esta carretera, estos caminos están hechos más bien para tractores y más adelante ustedes pueden hacer diseños o quitar esta barrera del medio y hacer estos diseños para camiones también. De momento yo lo voy a dejar así, pero solamente quería que vieran las configuraciones de este camión. Y como les decía, pues aquí el camión está atorado. Ustedes pueden hacer modificaciones, a lo mejor colocar otro cimiento aquí que le sea más fácil la vuelta, borrar esto de aquí y ustedes modificar todo pues para que esto no le suceda al camión. Ya dependerá de ustedes. Ahí también tuvo un error. Entonces como les digo, esto yo no se los recomiendo para camiones, solamente para tractores, pero sí pueden hacer un arreglo que les ayude a que los camiones transiten por aquí. En fin, si por alguna razón nosotros tenemos un desabasto y queremos poner más camiones a la misma ruta porque aumentó nuestra producción o algo, lo único que tenemos que hacer es tomar otro camión, surtirlo de combustible, cargar la ruta necesaria, que en este caso sería esta, activar el piloto automático. Y a veces pasa esto, que es un poquito caótico, que el camión haga lo que le pedimos. Entonces simplemente lo alineamos un poquito con la ruta y ahí va a empezar a trabajar. Ahí está, se va nodo por nodo, simplemente lo colocamos en uno de los nodos. Va a haber ocasiones en las que se vaya a otro lado, que a donde nadie le importa, que se vaya de reversa o algo así. Pues hay que tener cuidado nada más donde colocamos nuestros camiones. Y listo, pero básicamente si hacen lo que les enseñé no deberían de tener ningún problema. Entonces pues eso es una parte importante de la configuración de los camiones. Simplemente voy a ir por este camión, voy a configurarlo para otra ruta. Si queremos borrar la ruta, simplemente quitamos el piloto automático y le damos otra ruta simplemente al camión. Por ejemplo, podemos empezarla aquí. Voy a cargar otra ruta que va a ser para el plástico. Comenzamos grabación y listo. Voy a adelantar el video para no hacérselos aburrido y ya regreso cuando tenga toda la configuración.
Listo, gente, ya hemos terminado la ruta del plástico, la ruta del aluminio, de la lámina de aluminio. Y pues nada, gente, eso es lo que les quería mostrar acerca de las rutas de los tractores. También son aplicables para los camiones, simplemente hay que hacer los arreglos adecuados. Vemos cómo van ahí surtiendo el material y dejándolo también. Ahorita ya no hay plástico, por eso ya no surtió nada. Pero básicamente esa es la forma de configurar nuestra red de carreteras y nuestros tractores y camiones. Así que por mi parte es todo, espero que el video les haya gustado y si les gustaría ver más guías como estas, por favor háganmelo saber, llenen este video de likes y pues déjenmelo en los comentarios. Así que también pueden unirse a nuestro Discord para que descarguen los blueprints que salen en este video. Y nada, gente, muchísimas gracias por ver. Como siempre les digo, yo soy Rados y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.